Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Feliz inicio de semana. Desde este lunes hasta el próximo viernes, recuerden que tenemos una cita aquí de Noticia para hablar, para profundizar, para analizar la coyuntura. Y a partir de este momento y en la próxima hora tenemos dos temas en Es Noticia con los titulares. En Noticia, Colombia, por orden de Estados Unidos, fue capturado Jesús Santrich, representante a la Cámara del partido FARC en esta nueva legislatura que comienza en junio, uno de los principales negociadores de los acuerdos de paz con el gobierno Santos. La acción, que representa un durísimo golpe al proceso de paz, se da a 70 años del asesinato del líder político popular Jorge Eliezer Gaitán. Su muerte sin duda que cambió la historia de Colombia y lo sumergió en una violencia de la que no logra salir. Tenemos esa información, tenemos ese contexto, tenemos el análisis. Y segundo tema que es noticia, Brasil. En exclusiva les ofrecemos la entrevista que concedió el abogado coordinador del pool de la defensa del expresidente Lula da Silva, Cristiano Zanin, a nuestro equipo en Curitiba. ¿Cómo se enfrenta desde lo jurídico un golpe judicial del que está viviendo Lula? ¿Qué acciones desarrollan para que sea liberado en un proceso cargado de vicios? Vamos a ver lo que nos dice aquí en Noticia. Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Es noticia Colombia. Esta noche el presidente de la Nación, Juan Manuel Santos, el fiscal general, presentaron los presuntos argumentos que tendría la justicia de Colombia para detener a uno de los principales negociadores de las FARC, Jesús Santrich. Para el partido FARC se trata de un montaje judicial en contra de sus integrantes y el más duro golpe al proceso de paz. Según el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, la decisión obedece a una orden de captura internacional solicitada por el jurado del Distrito Sur de Nueva York por la presunta participación de Santrich en actividades de narcotráfico después de la firma de los acuerdos de paz. La detención se produjo la tarde de este lunes tras un allanamiento a su residencia en Bogotá, la capital colombiana. No puede haber tolerancia ni debilidad. No la hay, no la habrá. Y el acuerdo es claro. Quien cometa un delito después de la firma del acuerdo final será sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos. Y esta misma noche el abogado de Jesús Santrich informó a través del Twitter que su defendido entra en huelga de hambre y que no se doblegará ante un montaje judicial. Para varios integrantes del ahora partido FARC, esta acción significa el fracaso del proceso de paz. Santrich se encuentra en la sede central de la Fiscalía en Bogotá, en el búnker de la Fiscalía en la capital colombiana. Ahí está un periodista de Telesur Noticias a las afueras de la Fiscalía en Bogotá, José Manuel Jiménez, con más información. José, la situación a esta hora, buenas noches. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, seguimos aquí a las afueras de la Fiscalía General de la Nación, en el búnker, donde fue trasladado Jesús Santrich en horas de la tarde, luego de un allanamiento que lo dirigiera el CTI de la Fiscalía por presuntos delitos de narcotráfico, como se ha sabido en las últimas horas. Este requerimiento ha sido realizado por la justicia norteamericana y aquí se encuentran simpatizantes e integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y también líderes sociales y defensores de derechos humanos que han apostado el todo por la implementación de los acuerdos realizados en La Habana con las FARC y el gobierno nacional. Como lo has dicho, se trata de un montaje judicial, lo han dicho varias figuras de esta organización política y siguen aquí reunidos mirando qué puede pasar a futuro con la vida jurídica de Jesús Santrich, capturado hace unas horas en la ciudad de Bogotá, Tatiana.
Otros integrantes, figuras representantes de a la hora partido FARC han llegado hasta este lugar, a las afueras de la Fiscalía. ¿Dónde se encuentran? Así es, Tatiana, han llegado varios integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común manifestando su desencanto, su desagrado y su preocupación por el futuro del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional. También están pidiendo que se esclarezca cuáles son los motivos reales de esta captura, aunque el presidente y el fiscal de la Nación han dicho que es por temas de narcotráfico. Entra un debate sobre quién tiene la jurisdicción, si es la jurisdicción ordinaria, la justicia ordinaria o la jurisdicción especial para la paz, la JEP. Gracias, José, por entregarnos esta información. Muy atentos en el servicio informativo de Telesur a todo lo que suceda allí a las afueras de la Fiscalía. Ya vamos para este lugar de nuevo con el análisis. Buenas noches entonces, José, gracias. Buenas noches. Y a propósito de la Jurisdicción Especial para la Paz, esto dijo también esta noche la presidenta de la JEP, Patricia Linares. De reconocimiento de verdad y responsabilidad para lo pertinente sin que haya posibilidad de extradición. Si la sección de revisión, luego de su análisis, comprueba que los hechos por los que se le detuvo fueron cometidos con posterioridad a esa fecha, 1 de diciembre de 2016, deberá remitirlo a la jurisdicción ordinaria para lo que corresponda, sin que se excluya la posibilidad de extradición. Ahí está la información de una especialista, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, mecanismo de justicia transicional creado entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC, ahora partido FARC, en los más de 5 años de negociaciones, primero de manera discreta, luego de manera permanente en La Habana, en Cuba. Un acuerdo que fue firmado primero en Cartagena y después en Bogotá, en la capital colombiana. Necesario el análisis, para ello nos ayuda Manuel Garzón, abogado experto en derechos humanos, nos acompaña también a las afueras de la Fiscalía en Bogotá. Abogado, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, abogado, buenas noches. Un saludo para a toda la audiencia que nos está viendo en este momento y al equipo de trabajo de Telesur. Primero preguntarle en términos jurídicos, hay una información general que ha entregado el fiscal general y que también ha detallado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. ¿Cómo lograr identificar que esto que ellos han dicho es cierto? Abogado, ¿me escucha? No, es que se escucha con un eco muy grande, no alcanzo a escuchar claramente. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Por supuesto, y también le pido al equipo de producción, a nuestro equipo de audio, de sonido, que nos ayude a mejorar la comunicación, porque sin duda es muy importante, y comenzar de nuevo con esta pregunta que le planteo. Ha detallado el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, las supuestas razones por las que ha sido detenido Jesús Santrich. Tenemos dificultades en la comunicación, le pido de inmediato a la producción que vamos rápidamente a resolverlo, porque es muy importante revisar esta situación jurídica, tal como lo decía el fiscal general. Es que los supuestos delitos que se le imputan de actividades de narcotráfico, por lo cual estaría solicitado en el Distrito Sur de los Estados Unidos, en Nueva York, Jesús Santrich, datan del año 2000, junio de 2017 a este abril del año 2018. Pero el partido FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, denuncia, dice de manera permanente que esto se trata de un montaje judicial como los que ya se ha conocido en otras oportunidades en Colombia. Además han dicho que esto es absolutamente grave para el proceso de paz, que es el más duro golpe que ha recibido, incluso por encima de todos los asesinatos sistemáticos que se han registrado desde el momento en que las FARC tomaba la decisión de irse a estas llamadas zonas veredales de normalización o de concentración hasta este momento, y el asesinato de líderes sociales. En ese contexto dicen que es mucho más grave todo lo que ha venido sucediendo en la tarde de este lunes con ese allanamiento, con esa captura de Jesús Santrich y otros 3 miembros del partido FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Ahora bien, esto hay que verlo en esta dimensión de un contexto histórico que precisamente se registraba durante esta jornada. Un lunes en donde se recuerda hace 70 años el asesinato del líder popular, del líder del Partido Liberal, líder del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán. Después de ese asesinato, de la muerte de Gaitán, Colombia ha vivido una segunda etapa de violencia, como explican los historiadores de manera tan detallada en esta nación suramericana. Lamentablemente, como lo hemos visto, siempre se los hemos contado aquí en Telesur, pese a los anhelos de paz, es una violencia que no cesa. Vamos a recordarlo. La visión del líder liberal giraba en torno al país nacional, a través del cual se podían lograr cambios necesarios por el bienestar de las mayorías. Criticaba el país político gobernado por castas que se entronaban en el poder en forma de burguesía, una minoría que buscaba mantener situaciones de conflicto mientras usufructuaba el poder. Luego de 7 décadas, el retrato de la nación suramericana a la luz del pensamiento de Gaitán es el mismo. Asesinatos de líderes sociales, desigualdad, exclusión y el dominio de las castas. Poderosas familias de terratenientes detentan el poder político a través de nombres de partidos distintos al conservador y el liberal, pero son los mismos. La propuesta de reforma agraria de Gaitán, que permitiría resolver un problema estructural, sigue siendo un sueño del pueblo que ningún mandatario ha querido escuchar. La aparición de grupos guerrilleros a pocos años del asesinato de Gaitán tenía ese ideal, pero el prolongado conflicto confinó el sueño a una enmarañada guerra que 70 años después no termina. La muerte del líder popular el 9 de abril de 1948, que ofrecía alternativas para acortar la brecha de desigualdad entre los más poderosos y los desposeídos, dejó una profunda herida en el país. El reclamo social por mayor inclusión y equidad sigue más vivo que antes. A menos de 2 meses para que se lleve a cabo la primera vuelta de la elección presidencial y con más de 30 líderes sociales asesinados en lo que va de 2018, los colombianos deberán decidir entre continuar con la Colombia violenta o buscar una alternativa de reformas profundas que traiga verdadera paz al país. Primera vuelta de elecciones presidenciales en Colombia, 27 de mayo, en caso de que no se obtenga la mayoría, el 50% de los votos más 1, en este momento, este 27 de mayo, bueno, al siguiente mes, en junio, habrá una segunda vuelta de presidenciales. Siempre se había dicho durante el proceso de paz en Colombia, ante la opinión pública, ante el mundo, que el asunto de la paz no debía ser transversal al proceso de elecciones presidenciales. ¿Por qué? Por una razón que parecía muy sencilla, porque todos los colombianos anhelábamos la paz. La verdad es que no es así, es transversal el debate en las elecciones y en la campaña presidencial en particular acerca de la implementación de los acuerdos de La Habana con todos estos 6 puntos que se establecieron, que se detallaron durante todos estos años. Me dice la producción que tenemos al invitado, les recuerdo de quién se trata, Manuel Garzón, abogado experto en derechos humanos, se encuentra a las afueras de la Fiscalía en Bogotá, Colombia. Abogado, ¿me escucha? A ver si la tercera es la vencida. Buenas noches. Buenas noches, sí, al parecer la tercera es la vencida, te escucho muy bien. Un saludo entonces a la audiencia que nos está viendo y a la mesa de trabajo de Telesur. A usted muchas gracias. La pregunta que dejaba planteada jurídicamente, ¿cómo establecer desde Colombia y no desde los Estados Unidos que esto se trata realmente de un montaje judicial, lo que ha sucedido hoy en contra de Jesús Santrich? Sí, lo primero es el contexto de incumplimientos graves que se han venido presentando desde la firma misma del acuerdo de paz. Es decir, esto no es un hecho aislado en absoluto, sino que se presenta, hace parte de una cadena de hechos que han venido ocurriendo. Desafortunadamente, el fiscal general de la Nación, en el proceso de la implementación jurídica del acuerdo, sostuvo posturas que contradecían el espíritu de lo que se pactó. Por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz fue concebida inicialmente para investigar, sancionar y esclarecer las conductas de todos los actores del conflicto armado y pues develar sus responsabilidades. El fiscal general fue uno de sus grandes detractores y hay que decirlo pues claramente, fue un palo en la rueda al proceso de la implementación jurídica. Él se ha venido oponiendo de manera abierta a las profundizaciones democráticas y las profundizaciones en materia de esclarecimiento de la verdad y de sanción de los responsables en todo lo acordado en el proceso de paz. Eso es una primera consideración, insisto, no es un hecho aislado. Lo que hemos venido a conocer el día de hoy pues no deja de sorprender. Hay que también hacer la claridad que en este momento todavía no tenemos elementos suficientes de conocimiento para saber qué es lo que está ocurriendo. No hay todavía una declaración oficial del Consejo Político Nacional, que es la instancia máxima del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Sin embargo, por las declaraciones dadas por la Fiscalía,
Pues de entrada podemos establecer unas cosas previas. El acuerdo de paz claramente dice que la extradición no hay lugar a la extradición por conductas cometidas en razón del conflicto armado. Afortunadamente, el artículo 19 del Acto Legislativo 01 de 2017, que fue el que implementó jurídica y constitucionalmente el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, es diáfano en establecer que le corresponderá a la sección de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz determinar si las conductas por las cuales son acusados miembros de FARC-EP que decidieron someterse a esta jurisdicción, como es el caso del señor Jesús Santrich, sucedieron o no en razón del conflicto armado y sucedieron o no después del 1 de diciembre del año 2016, fecha en la cual los hechos acontecidos después de ahí pasarían, en principio, a conocimiento de la jurisdicción ordinaria. Esta decisión entonces no le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, no le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, sino en primera medida a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto es algo muy importante, es sin duda clave, porque el presidente Santos sí se pronunciaba con respecto a la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas, queda claro que tiene que ir primero a revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. Efectivamente, la postura es que no hay duda alguna, el artículo 19 es muy claro en establecer, y además no dice ni siquiera en abstracto a la Jurisdicción Especial para la Paz, sino lo determina específicamente la sección de revisión de esta sala. Es esperanzador, digamos, en medio de este contexto para tan esto, complicado, la JEP, para esto, abogado, la Jurisdicción Especial para la Paz deberá tener todas las herramientas, todos los documentos, todo lo que supuestamente dice el fiscal que sustenta esta presunta orden de detención a nivel internacional. ¿Lo tendrá realmente la presidenta de la JEP? La exigencia que debemos hacer los defensores de derechos humanos, los demócratas, los amigos de la paz de Colombia y de toda Latinoamérica es exigir que así sea. Es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz fue un tribunal que se pactó en desarrollo del acuerdo de paz, que tiene un carácter de tratado internacional, hace parte del bloque de constitucionalidad y bueno, ha tenido muchos detractores en el nivel interno. Debemos rodear entonces esa labor y exigir que efectivamente la Jurisdicción Especial para la Paz tenga acceso a todos los elementos materiales de prueba, a toda la evidencia física que llevó presuntamente a ordenar estas órdenes de captura. Pero insisto, sin conocer ese material probatorio, sin duda alguna, esto es un acto muy grave que se suma a la cadena de sabotajes al proceso de paz que han venido ocurriendo desde la firma misma del acuerdo, en general por todas las ramas del poder público. El acuerdo de paz se firmó efectivamente entre las FARC-EP y Juan Manuel Santos como jefe de Estado de la nación colombiana. Eso hace que todas las ramas del poder público están obligadas por esto. Esperemos entonces que efectivamente sea la Jurisdicción Especial para la Paz la que en primera medida pueda tener acceso a todo este material probatorio. Es la exigencia que debemos hacer. Abogado, ahora en un contexto nacional hay una frase que genera una profundísima preocupación. Hemos visto esta noche con respecto a las denuncias y a la sorpresa que ha tomado esta noticia de la captura de Jesús Santrich, que este es el más duro golpe al proceso de paz, pero ahí va la frase más grave que reviste esta situación, y es que se trata del fracaso del proceso de implementación de los acuerdos de paz. ¿Cómo entender esto? Además, recuerde que nos ven no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, y hay millones y millones de latinoamericanos que anhelan la paz para Colombia. Sí, efectivamente, ha habido momentos muy duros a lo largo de este acuerdo de paz. El anuncio de la sentencia de la Corte Constitucional, en la cual, hay que decirlo claramente, desnaturaliza por completo la labor que tenía la Jurisdicción Especial para la Paz, la misma sentencia de la Corte y del Consejo de Estado que dejan sin piso jurídico el mecanismo que se había pactado tanto de la CECIVI como del Fast Track para poder implementar lo que se acordó guardando lealtad con lo que se pactó realmente. El Congreso de la República también, por medio de los actos legislativos y las leyes que ha venido expidiendo, pues no ha guardado coherencia con los pactos. Sigue habiendo centenares de prisioneros políticos de las FARC-EP en las cárceles de Colombia y en general el estado de cumplimiento de los acuerdos, de los 6 puntos, pues es bastante lamentable. Creo yo además que asistimos al hecho más grave desde que se firmó de un abierto incumplimiento. Sin embargo, insistimos, es necesario conocer todo este material de prueba, del cual pues estamos convencidos que no debe haber un sustento jurídico que lo sostenga. Se da además la captura de esto a pocos días de la visita del presidente Donald Trump a Colombia,
Y pues la orden viene desde el gobierno de los Estados Unidos de América. Es decir, vemos también pues con preocupación una grave injerencia del gobierno norteamericano en los asuntos que son de interés tanto de Colombia como de los pueblos de nuestra América en general. Por otra parte, Jesús Santrich ha enviado mensajes por medio de su abogado en los cuales ha dicho que tiene la moral arriba, que se seguirá luchando por la paz de Colombia, que los enemigos de esta, los nostálgicos del terror, de la guerra, de la confrontación, no pasarán. Anunció él además que desde este mismo momento empieza una huelga de hambre y pide la solidaridad de los demás prisioneros y prisioneras políticos de las FARC-EP que se encuentran todavía recluidos en los establecimientos carcelarios del país, que se sumen a esta huelga. Necesitamos entonces movilización social enorme que respalde estos actos políticos que están sucediendo, que respalde la decisión de Jesús Santrich de empezar esta huelga de hambre y exigirle tanto al gobierno nacional como a los demás países del mundo que aquí se firmó un acuerdo de paz para terminar la guerra, que la guerra no puede volver nunca jamás ni a Colombia ni a ninguno de los pueblos de nuestra América, y que esos intentos por sabotearla pues fracasarán definitivamente. ¿Y cómo entender, en términos de esa palabra que usted utiliza, de sabotear el proceso de paz, el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana, desde la figura del presidente Santos? Sus candidaturas, sus dos presidencias han estado basadas en el anhelo de paz por lograr realmente esa paz integral para Colombia, un proceso de acuerdo de paz con las FARC, el proceso también de negociación en este momento con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cómo es posible pensar que él propio esté saboteando, el propio presidente sabotee un proceso que él ha upado, que él ha llevado a distintas instancias, por el cual se gana un premio Nobel de Paz? Sí, bueno, yo no afirmé que el presidente sea quien esté saboteando el acuerdo de paz. Entiendo perfectamente, claro que sí. Abogado, yo entiendo perfectamente. Usted no ha dicho que es el presidente Santos, sino que es hoy el presidente Santos el que sale y le da la noticia a Colombia, acompañando la postura, la información que le entrega el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, por una solicitud del gobierno de los Estados Unidos. Ahí va mi pregunta, mi interrogante. Sí, pues efectivamente asumimos que él, previendo la gravedad de lo que está ocurriendo, sale a dar estas explicaciones. Las declaraciones realmente graves son las del fiscal Néstor Humberto Martínez. Las declaraciones preocupantes, y además pues también lo establecido por el presidente, como usted lo dijo, que sea la Corte Suprema de Justicia quien evalúe la posibilidad o no de la extradición de Jesús Santrich. Realmente el llamado que se hace, que es un llamado además que viene haciéndose hace varios meses, es: el presidente Juan Manuel Santos está facultado constitucionalmente para que por medio de los mecanismos extraordinarios que prevé la Constitución pueda finalmente cumplir con lo que se pactó. Pero sí, lo cierto es que el estado del cumplimiento hasta este momento pues no es el satisfactorio, no se ha cumplido con lo que se acordó, y no se ha cumplido por parte del Gobierno Nacional, por parte del Congreso de la República y por parte de la rama judicial. Así las cosas, es una situación muy compleja, muy tensa para el proceso de paz de Colombia. Veremos, cómo se desarrolla. Le agradezco mucho, abogado, por ese tiempo para Noticia de Telesur. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la solidaridad de siempre. Esperemos seguir informando esto, y que la causa de la paz habrá que defenderla hasta el final, hasta las últimas consecuencias, y en eso estamos los demócratas, los amigos de la paz y los militantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Muchísimas gracias. Ahí está entonces esta información con ese análisis respectivo y profundo que les ofrecíamos aquí en Es Noticia. Y así nos vamos a la primera, única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Brasil. En exclusiva les ofrecemos la entrevista que concedió al equipo periodístico y técnico de Telesur en Curitiba el abogado coordinador de la defensa del presidente Lula, Cristiano Zanin. Reiteramos a nuestro equipo en Curitiba. Hay varias preguntas que dejamos planteadas y que él muy bien profundiza. ¿Cómo se enfrenta desde lo jurídico este golpe judicial al expresidente Lula? ¿Qué acciones desarrollan sus abogados para que sea liberado en un proceso cargado de vicios? Lo veremos en esta entrevista en exclusiva al volver aquí en Es Noticia. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não.
nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando y cantando y seguindo. En noticia a Brasil, el expresidente de esta nación, Luis Ignacio Lula da Silva, finalmente fue apresado sin ninguna prueba en su contra en un contexto latinoamericano signado por escándalos como la libertad otorgada al dictador Alberto Fujimori. ¿Cuál es el estado entonces actual de la democracia continental en manos del gobierno de la derecha? Vamos a revisarlo. El golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff alcanza su materialización con el encarcelamiento de Lula, quien encabeza todos los sondeos de opinión en el país. El pueblo de Brasil es privado de elegir a su líder histórico sin que pese sobre él ninguna prueba. El ex canciller brasilero Celso Amorim aseguró este lunes que la detención del líder suramericano contrasta con el carácter pacífico y dialogante que caracterizó sus mandatos. Lula es un hombre capaz de luchar por el pueblo al mismo tiempo, comprendiendo las necesidades de paz, de todo, de integración de América del Sur. Entonces es como si estuviera aquí detenida no solamente el hambre, pero el derecho a vencer el hambre, como también el derecho a la paz, el derecho a la integración sudamericana, el derecho a la soberanía. La destacada periodista argentina Stella Caloni se pregunta en un artículo de opinión publicado este lunes: ¿puede el Supremo Tribunal Federal de Brasil funcionar y sesionar como si nada hubiera sucedido después de que al menos 3 generales, uno de ellos el actual jefe del ejército, advirtieran públicamente que si el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva no iba preso, se verían obligados a dar un golpe militar? En el mismo espacio de opinión, la autora denuncia que el juez Sergio Moro es parte de un conjunto de funcionarios judiciales y policiales cooptados por Washington a través de una organización a la que comparó con la recordada Escuela de las Américas, conocida por formar militares en el oficio de dar golpes de Estado. Caloni aseveró además que esa instancia asentada en El Salvador es parte de una estrategia estadounidense para infiltrar a las estructuras judiciales de América Latina como parte de sus acciones de contrainsurgencia. La denuncia coincide con la opinión de diversos analistas políticos que afirman que los golpes de Estado del presente siglo ya no son militares sino judiciales. Otros líderes latinoamericanos contrarios a los intereses de Estados Unidos como Cristina Fernández y Rafael Correa son objeto de persecución judicial. En contraste, en el vecino Perú, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski colapsó definitivamente por otorgar la libertad al dictador y violador de derechos humanos Alberto Fujimori, en un pacto para superar una primera moción de vacancia con los votos del fujimorismo, fuerza política que ahora está dividida y en declive. El Partido de los Trabajadores aseguró a través de un comunicado que Lula permanece tranquilo y sereno en su centro de reclusión tras entregarse este sábado. Igualmente se informó que nuevas decisiones del Supremo Tribunal Federal podrían conducir a la liberación del exmandatario si se declara la inconstitucionalidad de las detenciones de condenados en segunda instancia, como es su caso. Y allí vamos a adentrarnos en la situación jurídica, primero en la coyuntura con André Vieira desde Curitiba, nuestro periodista. Hola André, ¿cómo finalizó esta jornada de este campamento a las afueras de la cárcel en donde se encuentra el expresidente Lula? Hola, sí, Tatiana, efectivamente siguen las movilizaciones ahí en el campamento Lula Libre. En el día de hoy se realizó el segundo acto Lula Libre, ahí que reunió a diferentes movimientos sociales, líderes de partidos políticos. En el día de hoy también estuvo ahí la precandidata presidencial del Partido Comunista de Brasil. O sea que ha llegado hasta ahí este punto diferentes líderes de diferentes movimientos sociales, miles de personas que llegan ahí para defender Lula da Silva, pero principalmente para denunciar que lo que pasa aquí es la continuidad del golpe de Estado que busca retirar Lula da Silva de las elecciones, ya que Lula da Silva es el candidato que lidera todas las encuestas. Para el día de mañana también ya se espera nuevas movilizaciones y para el próximo miércoles se hará en todo el país, en diferentes ciudades del mundo, un día nacional e internacional en defensa de Lula da Silva. Próximo miércoles, este día, el ministro del Supremo Tribunal Federal debatirá sobre una nueva petición para que quede en libertad de manera definitiva el expresidente Lula. De esto hablaste con el coordinador de los abogados del pool del expresidente. Cuéntanos más qué te dijo y vamos a escuchar lo que decía Cristiano Sanén. Sí, efectivamente, Tatiana, en el día de hoy, ahora en la tarde, hace algunas horas, nosotros hicimos una entrevista con Cristiano Zanin, que es justamente el coordinador de la defensa de Lula da Silva, una de las personas que estuvo con Lula desde el sábado, llegó aquí a Curitiba
estuve en el mismo avión con Lula da Silva, estuve el domingo, estuvo hoy día también y nosotros lo entrevistamos luego que salió de esta prisión donde está Lula da Silva, habló con Lula da Silva. Él también adelantó algunos puntos de las estrategias de la defensa, también denunció el sistema judiciario aquí de Brasil, una entrevista que nosotros hicimos en exclusiva en la tarde de hoy y nosotros vamos, por supuesto, ahora ver un poco de esa entrevista, ver esa entrevista en la íntegra de lo que habló de las estrategias y cómo serán los próximos pasos de la defensa de Lula da Silva. Saludos televidentes de Telesur. Hablamos desde Curitiba para una entrevista exclusiva con el abogado de Lula da Silva, Cristiano Sanin. Para esta entrevista la haremos en portugués y ustedes la acompañan ahora con la traducción en español. Cristiano, muito obrigado pela sua participação. Muchísimas gracias por tu participación en Telesur. En primer lugar, me gustaría comenzar. Acabaste de salir del encuentro con el presidente Lula, como él está, cómo ve él esta movilización en este momento, no solo en Brasil, sino también en diferentes ciudades del mundo que están solidarizándose con Lula da Silva. El expresidente Lula se encuentra bien, aunque esté indignado con una prisión que fue decretada con base en una condena ilegal y asimismo que contraria a nuestra Constitución Federal, que impide que haya la llamada anticipación de la pena sin decisión condenatoria final. Es importante recordar que nuestro presidente Lula no tiene una condena definitiva. Él fue condenado en segunda instancia. Sin embargo, aún tiene derecho a recursos a tribunales superiores y tenemos la expectativa real de que esos recursos serán revertidos y revertirán esa condena. Es necesario recordar que la condena impuesta al presidente Lula habla de actos indeterminados. Entonces, ¿cómo una persona puede ser condenada con base en actos indeterminados? Para condenar a una persona es necesario identificar una conducta y mostrar que esa conducta configura un crimen. Pero eso no fue lo que ocurrió. Entonces, esa situación asociada a diversas otras nulidades groseras del proceso es lo que nos lleva a creer que habrá una reversión de la condena. Y ante todo esto, la orden de prisión que fue impuesta al expresidente, según nosotros, es un asunto jurídico. Entonces, en este momento, es que él reacciona a todo este momento. En este momento está conversando sobre la movilización que está fuera de la Policía Federal. ¿Cuál es su reacción en este momento tan duro? No solo para Lula, sino también, como denuncian juristas, un momento duro para la democracia brasileña y expone el mundo la fragilidad de la misma justicia y la democracia brasileña. Sí, evidentemente, este gran apoyo que él recibe en este momento lo sensibiliza y al mismo momento él agradece este apoyo. Y este fenómeno que está ocurriendo aquí en Brasil, especialmente con el presidente Lula, es lamentablemente un fenómeno que también se ha proliferado en América Latina, en otros países, donde es posible notar que algunos líderes políticos están siendo acusados muchas veces sin ninguna materialidad y con una finalidad política. Este, según nuestro entender, es el caso del presidente Lula. Nosotros hemos dicho que él es víctima del lawfare o la guerra jurídica, que es el mal uso o abuso de las leyes para fines de persecución política. Se tiene aquí acusaciones sin materialidad, solo con el objetivo claro de sacar al expresidente Lula de la vida política e impedir que se candidate a las venideras elecciones presidenciales que serán realizadas este año. Sobre el tema de la condena específica en este momento, que fue lo que llevó al expresidente Lula a ser detenido en este momento, ¿sí puede, por favor, explicarnos? Porque se habla que Lula recibió un apartamento como forma de pago de soborno de la constructora OAS, pero al mismo tiempo los juristas denuncian, y ustedes también en parte de la defensa denuncia que
no se comprobó que este departamento sea de Lula. ¿Puede por favor explicarnos para comprender por qué en este momento él está preso y por qué es un preso político? El Ministerio Público presentó una acusación contra el expresidente Lula y decía que él habría recibido la propiedad de un apartamento en Guarujá y que ese apartamento habría sido comprado y reformado con valores provenientes de contratos de Petrobras. Y el presidente Lula habría recibido ese apartamento por supuestamente haber beneficiado a una constructora. Ahora bien, una vez presentada esta denuncia, esta acusación, hubo 23 audiencias en las cuales se escucharon 73 testigos de acusación y testigos de la defensa. Y después de todo eso, ninguna prueba de culpa fue encontrada contra el expresidente. Por el contrario, quedó demostrado, en primer lugar, que no hay recursos de Petrobras involucrados en esta situación. El mismo juez reconoció eso. En segundo lugar, también quedó demostrado que el expresidente Lula jamás tuvo la posesión o la propiedad de ese apartamento en Guarujá. Ese apartamento siempre perteneció a la constructora OAS. Jamás el expresidente pasó un día, nunca pasó una noche en ese lugar. Fue una única vez para verificar si había interés en comprarlo. Si hubiese la compra, obviamente iría a pagar por el apartamento, pero no hubo interés para la compra. Entonces, a partir de ahí se construyó todo un enredo falso, apenas con el objetivo de incriminarlo. Y como ya lo comenté en el principio, para que alguien sea condenado es necesario identificar una conducta y demostrar que esa conducta configura un crimen. Y el mismo juez en la sentencia condenatoria dijo que Lula practicó actos indeterminados. Entonces, insisto, nadie puede ser condenado con base en actos determinados. No hubo la identificación de ningún acto específico para beneficiar a alguien y tampoco hubo la demostración de que el expresidente Lula habría recibido alguna ventaja indebida. No recibió el apartamento y no recibió ningún otro tipo de ventaja indebida. Sobre el tema de los próximos pasos, hoy es ya lunes, ya se pasó esta primera fase de la prisión. ¿De qué forma actuarán ustedes? ¿Cuáles son los próximos recursos? Asimismo, nos gustaría saber si van a llevar este caso a tribunales superiores e inclusive internacionales. ¿Cuáles son las estrategias de la defensa en este momento? Tenemos en relación a la decisión que condenó el expresidente Lula, tenemos el plazo para presentar recursos a los tribunales superiores en Brasil. Existe el Supremo Tribunal Federal y también existe el Superior Tribunal de Justicia, que son dos recursos, uno que ya discute aspectos constitucionales y otros que el otro discute aspectos de legalidad. Entendemos que la sentencia tiene una gran fragilidad jurídica por haber condenado al expresidente, como dije, con base en actos indeterminados sin mostrar que haya recibido ventaja indebida. Y también un proceso marcado por nulidades groseras. Fueron, verdad, muchas. Y esta decisión será revertida en los tribunales superiores. Desde 2016, nosotros hemos realizado también un comunicado individual que presentamos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde discutimos graves violaciones a las garantías fundamentales del expresidente Lula en este proceso que generó su condenación. Apenas para citar algunas, el expresidente Lula tuvo sus teléfonos interceptados, también el de los colaboradores, familiares. Hubo divulgación de las conversaciones interceptadas, lo que es prohibido por la ley. E incluso nosotros, sus abogados, nuestro teléfono central y principal fue intervenido
para acabar con la estrategia de la defensa. En fin, hubo una serie de violaciones que van contra no solo la legislación nacional, como también con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la ONU. Este comunicado busca también que el Comité de Derechos Humanos de la ONU pueda juzgar estas violaciones a las garantías fundamentales y ayuda a Brasil a restablecer la normalidad, restablecer el Estado de Derecho, no solo para el expresidente Lula, sino también para todos los ciudadanos. Y lo que ocurrió en el caso del expresidente es muy grave y no debe ser repetido con ningún ciudadano brasileño o del mundo. Para que nuestra audiencia también comprenda un poco lo que está teniendo lugar. El momento en que se decretó la prisión del expresidente Lula, según nosotros lo acompañamos en sus declaraciones, ustedes fueron sorprendidos por esa decisión. ¿Por qué les sorprendió esta decisión? ¿Y por qué inclusive llevaron esta denuncia a terceras instancias, a cuarta instancia, incluso para la propia ONU? ¿Por qué acusan de irregular este procedimiento? Nuestra Constitución Federal es muy clara al establecer que nadie puede ser condenado, culpado, sin que exista una decisión condenatoria definitiva contra la cual no quepa ningún recurso. Es decir, para separar la presunción de inocencia y permitir que una persona pueda comenzar a cumplir una pena, es necesario que haya una decisión definitiva. Como ya dije, en el caso del expresidente Lula no existe una decisión definitiva que lo haya condenado. Entonces, él no debería estar cumpliendo una pena nunca. Ahora, el Supremo Tribunal Federal, en 2016, según nuestra perspectiva, ablandó esta regla constitucional indebidamente y pasó a permitir que fuese posible la anticipación de la pena a partir de la decisión definitiva de segunda instancia. Solo que en el caso del expresidente Lula ni siquiera hubo el agotamiento de la segunda instancia. Nosotros, cuando se decretó la prisión, nosotros esperamos la publicación de una decisión que había juzgado un recurso en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región y tenemos aún la posibilidad de presentar un nuevo recurso ante este tribunal, que es un tribunal de segunda instancia. Entonces, aún con este entendimiento más restricto que fue adoptado por el Supremo Tribunal Federal, que además tiene un entendimiento que hoy me parece también superado hoy, pero aún con base en ese entendimiento no era posible decretar la prisión para que hubiera una anticipación de la pena. Lula no practicó ningún crimen y él no podría estar cumpliendo una pena anticipada. Es por esto que nosotros decimos que es un preso político, es un preso que no cometió un crimen y que fue llevado a la prisión fuera de las hipótesis establecidas en la Constitución Federal y en la legislación brasileña. Los movimientos sociales, juristas, también han denunciado que Lula en este momento sufre un proceso de persecución judicial, mediática y política. porque es una persecución judicial. Existe un tratamiento diferenciado, por ejemplo, para los políticos de izquierda y políticos de derecha. ¿Usted podría explicar un poco más cómo actúa el Poder Judicial en este momento en Brasil? En el caso del expresidente Lula, él es el mayor líder progresista brasileño, uno de los mayores en el mundo inclusive. Y evidentemente el proceso hecho en su contra, que llevó a su condena, escapó de todos los ritos legales. Tuvo un trámite récord en primera instancia, en segunda instancia, y antes de juzgar el recurso de apelación en segunda instancia, el presidente del tribunal emitió declaraciones públicas donde decía que la sentencia de primera instancia
era irreparable, intocable y que era histórica. Es decir, fue un proceso absolutamente fuera de aquello que entendemos como el debido proceso legal. Y no vemos que esto ocurra con otras personas públicas de otros espacios políticos y que tampoco debería ocurrir. No estoy defendiendo aquí que haya violación del debido proceso legal para nadie. Muy por el contrario, lo que digo acá es que hay una violación a este debido proceso legal principalmente en relación a un espectro político. Se hizo una especie de corte a partir del gobierno del presidente Lula. Existe la intención de hacer investigaciones, de investigar hechos antes, ¿no? Entonces esto se evidencia en las declaraciones. Uno de los testigos dijo que había preparado una tabla con base en supuestos valores indebidos que habría recibido. Y durante esta declaración yo pregunté, ¿usted recibió valores indebidos antes de 2003? Es decir, antes del gobierno del periodo de mandato del presidente Lula. Él dijo, sí, recibí. ¿Y por qué que no consta en su planilla? No, porque la Lava Jato solo investiga situaciones a partir de 2003. Entonces, esto me dio una claridad en relación a la narrativa construida y también en relación a una delimitación temporal relacionada con la operación Lava Jato. Sobre este tema del debate, para explicarle a nuestra audiencia, ustedes buscaran primero que se debatiera el tema de la prisión después de la condena en segunda instancia, no específicamente el caso de Lula da Silva. Fue el primer votado. Lo que se votó la semana pasada fue el habeas corpus del expresidente Lula da Silva y se espera para esta semana el juicio de este debate más amplio. Primero quería saber si usted tiene la información de qué debate se va a realizar realmente, cómo que ustedes están siguiendo este debate en el Supremo Tribunal, y también me gustaría preguntar cuál es la expectativa que ustedes tienen, porque existe el voto de la ministra Rosa Weber, que nos gustaría que nos explicara dentro de esta amplitud jurídica qué es lo que se espera del voto de la ministra Rosa Weber. Ella anunció algo sobre este debate en el habeas corpus. ¿Me puede explicar entonces qué es lo que se espera y cuándo tendrá lugar este debate, si ya tenemos la fecha? Existe en Brasil dos acciones directas de constitucionalidad que discuten específicamente ese tema de la posibilidad o no de que haya la llamada anticipación de la ejecución de la pena antes de una decisión condenatoria definitiva. El Supremo en 2016 decidió que esa ejecución provisoria podría ocurrir a partir del agotamiento de los recursos en segunda instancia. No obstante, se llegaron después decisiones por los ministros de esa Corte que volvían a la orientación anterior, es decir, decían que era necesario una decisión definitiva para que haya inicio del cumplimiento de la pena. Ante esta inestabilidad, podemos decir, algunas entidades propusieron estas acciones directas de constitucionalidad. Desde diciembre de 2017, el relator, ministro Marco Aurelio, lideró estas acciones para que pudieran entrar en la pauta y el Supremo pudiera fijar una orientación definitiva en este sentido. Es decir, una orientación que debería valer para todos los ciudadanos brasileños. No obstante, estas acciones no fueron llevadas a la pauta y lo que ocurrió es que el habeas corpus del expresidente Lula que discutía esta tesis fue juzgado antes de estas llamadas acciones de declaratoria constituyente, a las ADCs. Y este juicio ocurrió
hace poco y terminó con la denegación del habeas corpus con 6 votos contrarios contra 5 votos favorables, lo que muestra efectivamente es que el asunto está lejos de ser una unanimidad en el Supremo. Lo que pasa es que una de las ministras que ejerció voto, la ministra Rosa Weber, según lo que publicó a la prensa, ella tendría un entendimiento diferente. Sin embargo, quería guardar el juicio de las llamadas ADCs para emitir su voto. Entonces, no sabemos decir si efectivamente ella tiene un entendimiento diferente o no. Lo que vemos es que lo que señala la prensa es que si las ADCs hubieran sido juzgadas antes del habeas corpus del presidente Lula, es que ella podría haber cumplido con esta mayoría en favor de la tesis que prohíbe la anticipación de la pena en segunda instancia. Es por esto que considero que desde el punto de vista lógico sería mejor haber juzgado las acciones llamadas objetivas que valen para todos y no una acción subjetiva como fue el caso del habeas corpus. Sin embargo, el hecho es que ya hubo el juicio del habeas corpus y ahora el Supremo tiene que definir efectivamente este tema y lo hará posiblemente en el juicio de estas ADCs. Y con respecto al tema de los plazos, ¿existe alguna indicación de los plazos? Ustedes han dialogado con el Supremo, ya que es un tema tan importante para el presidente Lula, pero también para millones de brasileños que están en la misma condición. Pero eso después de una condena en segunda instancia, ¿existe algún diálogo para la fecha? No, por parte de la defensa del expresidente Lula, no hay ninguna actuación en relación a estas ADCs, sino una expectativa realmente de que el Supremo pueda fijar una orientación y una orientación que, según mi entender, es la más compatible o es la única compatible con la Constitución Federal brasileña. Ahora, estas ADCs fueron propuestas por entidades que tienen competencia, abogados que están actuando y ciertamente llevando los argumentos a los ministros que convergen en favor de la tesis que fue presentada en estas ADCs. Nosotros somos espectadores y sin ninguna duda esperamos que haya un resultado positivo en estas acciones, porque el resultado, como ya mencioné anteriormente, vale para cualquier ciudadano brasileño y también para el expresidente Lula. En estos últimos días hubo una filtración de un audio de un diálogo que supuestamente sería del piloto, de las personas que estaban en el vuelo, inclusive un vuelo en el que usted estaba y que hablaban de algunas palabras y de practicar algún tipo de violencia contra el presidente Lula. ¿Cómo es que ustedes recibieron esta declaración y cuáles son las acciones que serán tomadas? Según mi entendimiento, eso fue un gran absurdo, que dentro de los canales oficiales pueda haber algún tipo de exhortación a la violencia, de que se exhorte a la violencia o a alguna práctica ilegal. Entonces considero que este hecho tiene que ser investigado y merece una investigación. Además de identificar a los autores, se debe imponer un castigo correspondiente, porque esto hace vulnerable el mismo sistema brasileño. Entonces, para mí realmente es un hecho muy grave que no debe ser repetido. Para concluir, ¿usted envía algún mensaje como abogado del presidente Lula? Y también varios abogados del mundo entero están sumándose y promoviendo acciones judiciales. ¿Qué mensaje usted manda como abogado del presidente Lula y como la persona que está en contacto directo con él en este momento? Al igual que todo el equipo y los demás colegas que están actuando en este caso, tenemos también al doctor José Roberto, al exministro también Petensi y varios
que están actuando y nuestra actuación no cesa, y es con el objetivo de hacer prevalecer aquello que está en nuestra legislación, en nuestra Constitución, asimismo también lo que está incluido en los tratados internacionales a los que se suscribió Brasil. Nosotros vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos disponibles para que el expresidente Lula tenga reconocida su inocencia y que pueda volver a la actividad pública y a contribuir con el país como siempre lo ha hecho. Ese será nuestro trabajo y esperamos realmente que podamos tener éxito en un corto espacio de tiempo. Muchísimas gracias, Cristiano, por su tiempo para Telesur. Y a ustedes que nos acompañaron durante esta media hora, gracias por su compañía y sigan ahora con la programación normal de nuestro canal informativo Telesur. Somos la señal informativa de América Latina. Y desde este programa de análisis de coyuntura de esta señal informativa de América Latina ponemos punto final. Antes agradecer a André Vieira, nuestro equipo periodístico que se mantiene allí en Curitiba, pendiente de todo lo que suceda adentro de la cárcel de este lugar. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva a las afueras de este campamento que promete mantenerse de manera indefinida. Hay varias cosas, hechos muy esclarecedores que daba el coordinador, el abogado del pool coordinador de la defensa del presidente Lula. El caso Lavallato fue hecho a la medida del presidente Lula para sacarlo del juego político. La detención es ilegal. El asunto con el habeas corpus no fue nada objetivo, fue todo subjetivo, pero siguen las acciones para que quede en libertad, para reconfirmar que es inocente ante el pueblo de Brasil, ante el pueblo del mundo. Esas son las conclusiones brevemente de una persona experta en ese asunto jurídico que ha estado con el presidente Lula da Silva durante todos estos días. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. A todos gracias por su compañía. Hasta mañana, sigan con nosotros.